Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta participando en las actividades que organiza el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Y pues felicito siempre al doctor Manuel Ramos por la iniciativa de organizar este tipo de actividades y desde luego a todo el equipo del centro, al maestro Rubén Martínez y a la audiencia, a todo el público que nos acompaña. Estamos ahora en el ciclo de México a través de los libros y yo voy a hablarles de las obras, en particular de las historias que se han escrito sobre la independencia de México, de los que fueron actores y testigos presenciales de estos hechos, que son los primeros que nos entregan pues el devenir histórico del nacimiento de México. Y en particular, la obra que es fundamental porque está basada en investigación de archivos, precisamente, es la de Lucas Alamán. Entonces vamos a presentarles pues un PowerPoint para pues que pueda seguirse en forma pues más didáctica el tema. Le hemos titulado Lucas Alamán en la historiografía del siglo XIX en México. Y pues hay que empezar por destacar que pues quienes van a hacer esta historiografía son originalmente, pues como decía yo, quienes habían o participado directamente en los acontecimientos o habían sido testigos presenciales de los mismos. Hay diferentes obras que se van escribiendo sobre el proceso de la independencia de México. La primera de ellas la escribe Servando Teresa de Mier, es la historia de la revolución de la Nueva España y el título completo es Antiguamente Anáhuac o verdadero origen y causas de ella con la relación de sus progresos hasta el presente año de 1813. Esta obra fue en efecto publicada en 1813 con, la publica Mier con el seudónimo de José Guerra. En ese momento, bueno, pues solamente refiere el inicio del proceso y serán otros actores y testigos presenciales los que den cuenta de todo el proceso. En 1831, ya después de un par de décadas de haber terminado la guerra, va Lorenzo de Zavala a escribir el ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830. Aquí yo quiero destacar que en el caso de Mier, pues él fue un actor que participó en la guerra porque después de haber escrito las causas de la historia de la revolución de la Nueva España, va a convencer a Francisco Javier Mina de que venga a luchar a favor de la independencia, porque Mina pues era un liberal español que estaba en contra de Fernando VII, que al retomar el trono va a derogar la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Entonces Mier va a venir con Mina y va a pues quedar encarcelado mientras que Mina será ejecutado
después de haber tenido varios triunfos con el ejército, el auxiliador, como le llamó él, de la independencia de México. Lorenzo de Zavala va a tener una participación diferente. Él va a participar en los primeros congresos de la vida independiente de México, pero desde luego va a ser testigo presencial de los acontecimientos y a él le va a interesar hacer una especie de estudio sociológico hablando de los grupos sociales que participan en la guerra. Como vemos, van a tener pues una óptica distinta cada uno de estos dos primeros autores. Después, en 1836, José María Luis Mora escribirá México y sus revoluciones. Mora también pues va a participar eh, en la vida política de México, fundamentalmente en que se haga lo que se llamó el primer intento de reforma en 1833 para acabar con las supervivencias novohispanas, como las llamara mi maestro, el doctor Edmundo Gorman, y que fuera miembro del Consejo del Centro de Estudios de Historia de México, originalmente CARSO, después Fundación Carlos Slim. Y en efecto, pues va Mora a intentar pues cambiar estructuras que habían subsistido después del proceso de independencia. Entonces su visión pues también va a tener esta óptica desde su quehacer político, con los llamados liberales de esta primera generación de reformistas. Después de él habrá otro personaje que va a publicar 5 volúmenes, que va a ser nada menos que Carlos María de Bustamante. Y digo nada menos porque hay que recordar que Bustamante fue un protagonista del movimiento insurgente al lado de José María Morelos y participó en el primer congreso de la historia de México que se da en el propio transcurso de la guerra. Esto es al lado de Morelos, el Congreso de la Anáhuac. Y Bustamante va a hacer en esta obra llamada Cuadro Histórico de la Revolución Mexicana, iniciada por Hidalgo y después continuada pues por Morelos, va a hacer desde luego una reivindicación del movimiento independentista, en particular de lo hecho por José María Morelos. Entonces, como vamos viendo, cada uno de ellos pues tiene estas diferentes ópticas sobre el mismo proceso. Y la obra que hoy pues vamos a analizar, sobre todo pues a su autor y las ideas que destaca, va a ser la de Lucas Alamán, que se va a publicar ya a mediados del siglo XIX. Empieza su publicación en 1849 y concluye en 1852, ya que son 5 volúmenes. Y aquí Lucas Alamán no fue un protagonista del movimiento independentista, pero sí fue un testigo presencial de los hechos, puesto que vio la entrada
de Hidalgo a Guanajuato, y él mismo nos explica por qué decide escribir. Y aquí les puse un párrafo textual de lo que dice Alamán. Esto escrito en 1853. Dice que consideró necesario este trabajo, o sea, hacer esta obra, por el poco conocimiento que se tenía de pues los hechos indispensables, y también hace una crítica a quienes han escrito sobre el tema, señalando que presentaron pues cuentos ridículos, ahí dice textualmente, alterando la verdad de las cosas. Y como ya quedan pocas personas vivas, ¿verdad?, de los que vivieron aquellos sucesos, consideró indispensable pues hacer esta obra para que no haya ideas extraviadas, dice, que pueden dar lugar a unos mayores males que los que se sufrieron. Vamos a ver, pues, quién es este personaje, Lucas Alamán. Y cabe destacar que quien lo sacó del olvido fue el historiador sinaloense José C. Valadez. Y es importante destacar que José C. Valadez va a sacar del olvido a Lucas Alamán, que fue nada menos que el ideólogo y el líder del Partido Conservador. Y digo nada menos porque José C. Valadez fue cofundador del Partido Comunista, fue anarcosindicalista, él es el que recibe el cadáver de Ricardo Flores Magón cuando viene después de morir en una cárcel en Estados Unidos, el Leavenworth. Y un personaje de una ideología de izquierda, si tomamos en cuenta esta pues forma de definir a la ideología, ¿verdad?, que viene pues desde la Asamblea Francesa. Las personas que se sentaban a la izquierda en la Asamblea eran los más radicales, los que se sentaban a la derecha eran los más moderados o incluso conservadores. Entonces, esto pues ha seguido utilizándose, inclusive politólogos, filósofos tan destacados como Norberto Bobbio, le parece que es una forma muy, digamos, fácil, accesible de denotar a la ideología que pueden tener las diferentes personalidades políticas. Entonces, ¿por qué razón un personaje pues militante de la izquierda, de la extrema izquierda, va a interesarse por un personaje de la derecha? Y esto es muy interesante y habla bien, pues, del historiador sinaloense, porque él señala que en sus múltiples obras, que no se puede tener la visión integral de la historia de México si no se estudia a todos los protagonistas y a todas las ideas que se debatieron en cada momento histórico. Entonces, él considera fundamental estudiar a Lucas Alamán precisamente por haber sido el ideólogo del Partido Conservador, y pues logra cobrar una gran admiración
por el personaje, por Lucas Alamán, y le pone a su obra Alamán, estadista e historiador. Entonces, militante, organizador de la Confederación de los Partidos del Pueblo, y que también fue catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, publica esta primera biografía, y yo considero que es la más completa, a pesar de que pues tanto un par de historiadores mexicanos y uno extranjero han hecho una semblanza de Lucas Alamán, no han tenido la visión que encontramos en esta obra, porque fue basada precisamente en el archivo personal de Lucas Alamán. Lucas Alamán, pues como buen historiador, o sea, esta es una actividad que toma Alamán en forma absolutamente consciente, la importancia que tiene referir estos hechos, y va recopilando documentos y escribiendo él mismo todo lo que va encontrando en ellos, pues va a tener un archivo importantísimo, que es los descendientes y apoderados de la familia Alamán, Manuel Noriega, van a resguardar hasta que después, ya veremos, pasen al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Pero pues lo que nos escribe Valadez sobre el trabajo de Alamán es que es un personaje que es creador de instituciones y reconoce sus dotes de estadista y de historiador. Y llega a decir que es un estadista insuperable y que tuvo conocimientos de los hechos particulares y generales de México, y que, adentrándose a su época, penetra en la historia económica. En efecto, les había yo mencionado que los otros testigos y actores presenciales de los hechos de la independencia de México, que son los primeros que nos hacen pues la historia de los mismos, van a tener diferentes ópticas, pero es de destacar la óptica sociológica de Lorenzo de Zavala. Pero Alamán no solo va a tener la óptica política, la óptica social, sino también la historia económica. Siguiendo el método expositivo, continúa Valadez, estudia todos los factores y examina todas las fuentes. Valadez, además de consultar el archivo que nadie había consultado desde que muere Alamán en 1854, Valadez lo consulta pues en la década de los 30 para hacer su biografía, que publica en 38. Pero no solamente va a ver el archivo de Lucas Alamán, sino también va a ver lo que hay de el trabajo de Lucas Alamán como canciller en el archivo Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Consulta los archivos de Hacienda para ver todo lo que hay, en fin, todos los archivos disponibles, y nos entrega una muy completa
biografía de este personaje, que es el autor de lo que él llamó la historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en 1808 hasta la época presente. O sea, él abarca hasta el momento en el que él mismo pues está cerca de pues, perder la vida, ¿verdad? Y pues publica la obra, como ya dijimos, lo último, en 1852. Ahora veamos, pues, cuál fue el origen de Valadez, cómo va a emprender esta historia. Primero hay que destacar que Lucas Alamán Escalada es originario de Guanajuato, hijo de una familia acaudalada, de un minero, y pues se dedicó a estudiar matemáticas, química, mineralogía, botánica. Él estudia en el Real Seminario de Minería y además, pues idiomas, el inglés, el francés, y es un ávido lector de literatura y de historia. Hay que destacar que, bueno, pues todo lo que estudiaba era un poco para continuar, pues, con el negocio familiar de la minería, pero, pues, su destino lo llevará por otro lado. Y así nos dice Valadez en su biografía que, pues, estaba entregado al estudio, pero que, pues, al venir una serie de actividades políticas, pues va a dedicarse a hacer, contribuir a la construcción del Estado mexicano. Va a ser testigo, como ya había yo dicho, de la entrada de las tropas insurgentes a Guanajuato y la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Esto va a causar una impresión muy grande en él. Después va a ir a España, va a recorrer a Europa y ahí va a tener posibilidad de conocer a grandes intelectuales franceses, como es el caso de Benjamin Constant y de Chateaubriand. Es importante, me quiero detener un poco en Benjamin Constant, porque Benjamin Constant es el que va a proponer que en los estados se forme un cuarto poder, además de los tres estados pues tradicionales que va a proponer Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, para evitar la concentración del poder en unas solas manos y que haya una monarquía absolutista como la que estaban combatiendo estos intelectuales ilustrados que van a ser pues la base de la Revolución Francesa. Pero después Benjamin Constant señala que hay que hacer un cuarto poder para que vigile que ninguno de los tres poderes invada las labores del otro. Y esta idea le va a impresionar a Lucas Alamán y cuando él tenga posibilidad de participar en los actos políticos, va a proponer que se haga un cuarto poder, mismo que se estableció en la primera constitución centralista de 1836, conocida como las siete leyes. Entonces, como vemos, estamos frente a un
personaje de una formación muy sólida. Estudia también en Alemania, ahí todavía sigue con el tema de las minas, estudia también griego y en París, como ya decía, pues conoció a estos grandes intelectuales, además de estudiar química y ciencias naturales. ¿Y cómo es que empieza la participación política de Lucas Alamán? Pues resulta que a su regreso de Europa en 1820, el virrey Apodaca lo nombra secretario de la Junta de Sanidad. Después es electo diputado para las Cortes de Cádiz por la provincia de Guanajuato. Hay que destacar pues las dos etapas que tuvo la Constitución gaditana. Se hizo, primero fue promulgada en ausencia de Fernando VII, cuando su padre, Carlos IV, al que le arrebató la corona, le pidió a Napoleón I que él se ocupara, que él lo ayudara a pues esta situación que había sido absolutamente contraria a su voluntad. Y entonces Napoleón I pues pone a su hermano José Bonaparte al frente de la corona española, y en este periodo es cuando los liberales españoles reunidos en Cádiz van a hacer una constitución conocida como la PEPA, porque se promulga el 19 de marzo de 1812, y cuando regresa, una vez que cae Napoleón y obviamente sale de España su hermano José Bonaparte y regresa al trono Fernando VII, lo primero que va a hacer es derogar la Constitución de Cádiz de 1812. Él regresa en 14 y la deroga, pero en 1820 va a haber un levantamiento armado de liberales españoles que lo obligan a ponerla en vigor. Entonces se pone en vigor y se vuelve a convocar, como se había hecho para la Constitución original, para su promulgación en 1812, que se había convocado a pues los americanos, los representantes de América, y ahí va a tener un lugar pues muy destacado eh, Ramos Arizpe, proponiendo la autonomía de las regiones. Pues aquí después en 21 va a ir Alamán de nueva cuenta a Cádiz y va en ese momento pues a tener un papel eh, muy destacado. No se explica de otra manera que inclusive vaya a ser invitado por el ministro de España después para que se quedara en España y formara parte del gobierno. Pero este va a ser apenas el inicio de una carrera política muy significativa. Va a ser en 1822 designado como ministro extraordinario y plenipotenciario en Francia, cargo que no va a desempeñar porque apenas venía en el trayecto de Europa hacia México después de haber estado en las Cortes de Cádiz en 1821, y después en 23 será ministro de Relaciones Interiores y Exteriores en el triunvirato
que formarán Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete a la caída del efímero imperio de Iturbide, después de que pues Iturbide encarceló a los diputados, disolvió al Congreso y hubo pues levantamientos armados que lo obligaron a restablecer el Congreso y a renunciar. Y pues entonces tenemos a Lucas Alamán formando parte ya del gabinete del primer gobierno interino que se hace, este triunvirato, mientras se promulga la primera constitución de la República Federal en 1824. Después de esto, ya promulgada la Constitución Federal de 1824, va a ser ministro del primer presidente de la República Mexicana, que va a ser Guadalupe Victoria. Cuando termine el periodo de Victoria, pues también va a ser nombrado director de la Junta de Industria, Nicolás Bravo, y en 30 nuevamente será ministro de Relaciones Interiores y Exteriores con el presidente Anastasio Bustamante. Y yo sé que para pues nuestra audiencia esta pues cantidad de gobiernos y de cambios es es una serie de cambios políticos que van a darse en este proceso de construcción de México. Por una parte, pues están los monarquistas que pues querían traer a un Borbón y que no estuvieron de acuerdo con que Iturbide se coronara emperador. Así es que aunque cae el imperio de Iturbide después de 8 meses de gobierno, pues las personas que consideraban que la monarquía era la solución para darle estabilidad política a México, continuaron hasta la venida del Segundo Imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo. El monarquismo va a terminar pues en la ejecución, con la ejecución de Maximiliano en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. Y pues después, aunque por ahí hay un grupo que se llama Monarquía Mexicana actualmente, ya no ha habido un intento por establecer una monarquía en México. Pero había otra serie de proyectos políticos que estuvieron en pugna también, mientras pues los monarquistas esperaban un momento adecuado para establecer el gobierno que consideraban la salvación de México. También había quienes pensaban que la República Federal, al estilo de Estados Unidos, era la mejor solución para el país, dada su gran extensión, para que pudieran pues resolver sus asuntos internos autónomamente sin tener que esperar a que los resolvieran desde el centro en un gobierno centralista. Sin embargo, otros consideraban que no debería de darse tal autonomía a los estados y que la mejor forma para gobernar y darle verdadera estabilidad política era un gobierno centralista. Quiero destacar aquí que Lucas Alamán estuvo colaborando con todos estos proyectos políticos, porque primero, pues fue pues, ministro de un gobierno republicano y federal. Después, pues fue ministro de un gobierno centralista. Hay que recordar que Anastasio Bustamante
derrocó a Vicente Guerrero y empezó la centralización de las decisiones. Y finalmente, después del trauma que significó la pérdida de más de la mitad del territorio a manos de Estados Unidos, Lucas Alamán se convenció de que ni la República Federal ni la República Central le habían logrado dar estabilidad al país y que ante el acoso extranjero, hay que recordar que primero, pues nosotros hablamos de la consumación de la independencia en 1821, pero en realidad en ese momento lo que se hizo fue una negociación para que terminara la guerra entre realistas e insurgentes, pero la corona española no reconoció ni al Plan de Iguala ni a los tratados de Córdoba. Los españoles fieles a la corona española quedaron en San Juan de Ulúa hasta 1825, 4 años después de que se habla de la consumación de la independencia, y España, la corona española, reconoció la independencia y firmó la paz con México hasta 1836, después de muerto Fernando VII, que siempre se rehusó a reconocer la independencia. Entonces, en 36 empezó el conflicto con Estados Unidos. Justo el año que fue reconocida la independencia de México por España, ese mismo año, al pues estarse elaborando la constitución centralista de las 7 leyes, con el cuarto poder, supremo poder conservador, propuesto por Lucas Alamán, idea de Benjamín Constant, pues ese mismo año de 36, los tejanos declaran su independencia porque se ha violado, ese fue el pretexto, el pacto federal al establecerse una constitución centralista, y entonces empieza el conflicto, digo, con Estados Unidos, porque Estados Unidos apoyó la independencia de Texas, y si después tardó un poco en anexarse a la Unión hasta 1845, fue porque pues estaba discutiendo el tema de la esclavitud entre los estados del norte que estaban en contra y los del sur que eran esclavistas. Entonces, esto pues va a dilatarse, pero en 45, cuando reconocen, no solo, bueno, la independencia la reconocieron desde 36, sino que se anexan a Texas, a la Unión Americana, en 45, pues entonces van a empezar a discutir los límites de Texas y van a querer que bajen estos límites que estaban marcados en el Tratado Adams-Onís de 1819, todavía con España, y pues ante esto viene esta guerra de conquista territorial que Estados Unidos infligió a México, fingiendo que había habido una incursión de mexicanos al territorio estadounidense, cuando fue exactamente lo contrario. Zacarías Taylor se enfrentó a los mexicanos en territorio mexicano, como después reconoció Abraham Lincoln, y en ese escenario, pues el país pierde más de la mitad de su territorio. Ante esto vendrá pues una depresión terrible, se imaginarán ustedes, entre las personas conscientes de lo que estaba sucediendo, y en este escenario Lucas Alamán va a considerar que la única salvación de México es el establecimiento de una monarquía, y así lo va a escribir en el periódico Universal, que va a ser la voz
del Partido Conservador que él va a encabezar. Así es que imagínense la importancia de su quehacer político. Aquí en la siguiente lámina, pues les pongo su trabajo en las Cortes de Cádiz, que es muy importante, pues ahí él va a hacer una presentación junto con Michelena, pues pidiendo que se les dé autonomía a los americanos, que se acabe esta diferenciación entre los que nacen en América y los peninsulares, porque deben tener los mismos derechos. Pero además, pues ahí va a exponer toda la importancia de la industria minera, como saben, pues no solo por su familia, sino por todos sus estudios, era un experto en la materia. También va a plantear cómo se debe de fortalecer la agricultura, el comercio, inclusive va a defender a los presos que habían sido condenados a morir por la Inquisición, porque se les había después, pues, condenado al encierro o al destierro. Y pues toda esta acción tan brillante es la que llevó, como les señalaba yo anteriormente, a que el ministro de Hacienda de la Corona Española le ofreciera un puesto en el gobierno, mismo que no aceptó, y pues regresa a México, en donde va a tener todos los cargos que ya mencioné, pero quiero destacar ahora pues lo que hizo en cada uno de ellos. Como canciller, que ya mencioné, que fue canciller pues primero del gobierno provisional que se hace a la caída del imperio, después de Guadalupe Victoria y posteriormente de Bustamante, y para finalizar, antes de morir, de Antonio López de Santa Anna. Pues se imaginarán que tuvo, pues en todas estas ocasiones, la posibilidad de influir en la política exterior de México en forma determinante. Y él va a plantear que se debe hacer un pacto de familia entre todos los hispanoamericanos. Él habla de que toda Hispanoamérica es una familia dividida por la geografía, pero que deben de estar unidos, y desde luego de esta unión pues habla de que Estados Unidos es un peligro. En alguno de sus textos escribió que mientras los liberales consideraron a Estados Unidos como el aliado natural, pues él estaba persuadido de que Estados Unidos era el enemigo natural. Y desde 1831, en el párrafo que les hemos puesto aquí en esta lámina, él habla de cómo México debe ser la metrópoli de toda América. Hay que recordar que pues México fue la Nueva España, la España de América, la única posesión española que llevó el nombre de la metrópoli, la joya más preciada del Imperio Español. Y en este sentido, Alamán destacaba que debía convertirse en la metrópoli de toda América, la América hispana, y estas eran las instrucciones, están en el archivo Genaro Estrada de la Cancillería Mexicana, sus instrucciones a los representantes de México, que deberían de buscar el influjo diplomático
y detener pues el influjo de Estados Unidos, porque todo lo que Estados Unidos avanzara, aquí dice, será en nuestro perjuicio. Entonces, pues con esta óptica tuvo, pues en los momentos que fue canciller, acciones muy importantes. Le toca, pues firmar el primer tratado internacional de México, que será el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua con Colombia. Va a retirar a las tropas de Guatemala, porque hay que recordar que las provincias centroamericanas se habían unido al imperio mexicano, el efímero imperio de Iturbide, pero cuando cae Iturbide declaran su independencia, pero había tropas al mando de Filisola que estaban en Centroamérica y Alamán las retira. Y también va a tomar otra medida importante, que es limitar la entrada de colonos estadounidenses a Texas, porque esto hay que recordarlo. La primera migración que se da entre México y Estados Unidos es del norte al sur. Ellos van a venir a Texas. Y pues esto lo ve muy bien Lucas Alamán, ve el peligro y para la entrada de colonos al territorio tejano. Ya después, con el presidente Victoria, va a iniciar pues negociaciones para el reconocimiento de la independencia, pero pues estos se suspenden con la toma de San Juan de Ulúa. Como les había yo dicho, pues los españoles encabezados por José Dávila, que permanecieron leales a la corona española y no aceptaron el plan de Iguala de Iturbide, permanecieron en San Juan de Ulúa hasta 1825. Pero en estos años atacaron Veracruz y entonces el gobierno de México pues los sitió y finalmente se rindieron. Y esto interrumpió las negociaciones con España y también con la Santa Sede, porque hay que recordar que el Papa, la Santa Sede, tenía firmada una alianza, un concordato con la Corona de España, por medio de la cual pues el rey de España era el patrono de la iglesia en todas sus posesiones. Esto obviamente incluía la Nueva España. Entonces, pues la Santa Sede no va a reconocer la independencia de México hasta que no lo haga España, que será, como ya dijimos, en 1836. Y cuando fue ministro de Bustamante, pues va a empezar la negociación con Estados Unidos y va a firmar un tratado de amistad, comercio y navegación. Y cabe destacar que logró que Estados Unidos pues reconocieran el tratado Adams-Onis, que era el que pues dividía ahí estaba en la frontera de Texas, que en ese momento era parte obviamente de México, y también va a trazar rutas comerciales de la frontera al Pacífico, de la frontera de México, Estados Unidos al Pacífico y de la frontera también al Golfo de México. Estas rutas comerciales tendrían que ser custodiadas militarmente para garantizar pues que no fuera a ser interrumpido el comercio. Por los problemas políticos internos no se van a poder concretar, pero van a quedar posteriormente en el Tratado
MacLean Ocampo, que firmará el gobierno presidido por Benito Juárez con Estados Unidos. Para que vean que aun cuando se ha hablado, como ha sido el caballito de batalla en contra de Juárez, el Tratado de MacLean Ocampo, bueno, pues el Tratado de MacLean Ocampo no hizo más que aceptar un tratado que había sido firmado y ratificado, que fue el Tratado de 1831 y también el de la Mesilla de 1853, donde se establecería el paso por Tehuantepec para ciudadanos y mercancías estadounidenses, y solo quedó pendiente, que fue lo que se hizo en la Guerra Civil de Reforma, el paso de tropas, que era el cumplimiento del artículo octavo del Tratado de la Mesilla. Pero en todo esto también le tocó pues estar pendiente a Lucas Alamán en un principio, después ya él muere, pero él va a ser también ministro de Relaciones Exteriores en el último gobierno de Santa Anna. Ahí pues es un momento en el que después de la pérdida de más de la mitad del territorio nacional por Estados Unidos, pues hay una situación, como ya decía yo, dramática, y pues las diferentes voces, también liberales, ante la inestabilidad política que se va a desatar después en lo que podemos llamar la posguerra con Estados Unidos, pues van a llamar a Santa Anna, el que había salido pues renunciando a la presidencia después de la derrota frente al ejército estadounidense, pues lo van a llamar porque era el que tenía el control del ejército. Y entonces Lucas Alamán va a considerar que es un mal necesario para pacificar al país y para poder establecer la monarquía con un príncipe europeo. Sin embargo, bueno, pues Lucas Alamán va a morir en 1854, después viene la revolución de Ayutla e impedirá que Santana se convierta en Antonio I. ¿Qué otra acción política importante quiero destacar de este personaje que nos entregó la historia de México, que abarca no solo la independencia, sino pues las primeras décadas de la vida independiente de México? Pues es su trabajo como presidente del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Ahí fue electo en 1849, justamente después, acababa de terminar la guerra con Estados Unidos, y su proyecto pues habla de sus dotes de estadista, porque fíjense que quería desde luego reorganizar las rentas municipales, organizar a la policía para que hubiera seguridad y orden. Inclusive uniformó a los presos en las cárceles, que se les pusieran talleres, dispuso que se enseñara a las mujeres primeras letras, mejoró los servicios de los hospitales, organizó el archivo municipal, esto es de destacarse, porque como este historiador nato estaba muy consciente de la importancia de los archivos, construyó el mercado de San Juan, que sigue funcionando pues hasta la fecha, y pues tenía como proyectos la tubería subterránea para el agua, acabar con los acueductos, alumbrado de gas, mejora del presupuesto de las escuelas y pues estimular tanto el estudio de las ciencias como del arte, del teatro. Él estaba pues convencido de que pues el municipio era la base
la fundamental del Estado y tenía mucho interés en hacer todas estas acciones. Pero vino una acción política en su contra. Se le acusó de haber sido cómplice pues de Anastasio Bustamante, este presidente de ideas centralistas y conservadoras, que había derrocado a Vicente Guerrero y que después le puso una celada para aprenderlo y ejecutarlo, siendo, como sabemos, pues uno de los actores fundamentales para que se aprobara el plan de Iguala por los insurgentes y pues en estas circunstancias hubo muchas voces que se levantaron en contra de Bustamante, como la de Andrés Quintana Roo, pues acusándolos de haber cometido un asesinato porque no hubo ningún juicio y en esto, al ser Lucas Alamán parte del gabinete de Bustamante, pues se le acusó de complicidad. Y entonces, pues y de monarquista además, hubo tales manifestaciones en su contra que presentó su renuncia a la presidencia del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Pues ahora vamos nada más a recapitular sobre lo que hizo como fundador de instituciones. ¿Qué fue lo que hizo que le valió el título de estadista por José C. Valadez? Y pues lo que hizo en primer lugar fue presentarle todavía cuando estaba Iturbide, antes de que eh, renunciara al poder, le presentó el proyecto para que se estableciera el Museo de Antigüedades e Historia Natural, que es el antecedente del Museo Nacional de Antropología. Como canciller, como secretario de Relaciones Interiores y Exteriores, va a reunir el archivo general y público de México. Más bien podemos decir que lo fundó, va a crear el Archivo General y Público de México, en donde reúne todo el archivo del virreinato de la Nueva España con toda la documentación de la nueva nación. Esto, pues sin duda fue una institución fundamental y además hay que destacar que le llama Archivo General, o sea, va a ser de toda la documentación del país y público, o sea, de acceso a la ciudadanía. Otra de las creaciones que va a hacer, pues va a ser el Banco de la Bio. Esto para financiar la industrialización del país. Y también fundó el Ministerio de Fomento, Colonización y de Industria y Comercio. Entonces, como ustedes ven, pues fue un hombre que sí tenía talla de estadista porque fue fundador de instituciones. El Archivo General y Público de México, como bien lo definió su primer director, Ignacio Cubas, pues era nada menos que el depósito de luces, hechos y derechos de las generaciones mexicanas. Entonces, pues estas instituciones, pues algunas pudieron sobrevivir a todos los problemas que México sufrió,
y otras desaparecieron, como fue el caso del Banco del Avío. Ahora bien, como líder del Partido Conservador, pues él habla en uno de sus artículos en el Universal en 1850 de que en efecto ellos se llaman conservadores porque quieren conservar la vida pues debilitada, claro, después de eh, la pérdida de más de la mitad del territorio de la sociedad mexicana, la nacionalidad, con sus virtudes, sus riquezas, su valor, su fuerza y sus esperanzas. Él va a empezar a pues convencerse de que la república, ya sea la federal o la central, no va a poderle dar la fortaleza necesaria al país para enfrentar a Estados Unidos desde 1845, cuando se anexa Texas a la Unión Americana, y él empieza a negociar con el representante de la corona española, Salvador Bermúdez de Castro, y había habido un acuerdo del Consejo de Ministros de España para que se estableciera una monarquía borbónica en México. Él dirigió el periódico El Tiempo, que antes que el Universal empezó a difundir estas ideas, y después en 49 funda lo que él mismo llama el Partido Conservador, con personajes como Ignacio Aguilar y Marocho, Francisco de Paula Arrangois, Antonio Haro, Miguel Miramón y Leonardo Márquez, entre otros. Todos ellos tendrán una participación importante en la intervención francesa y el Segundo Imperio. ¿Cuáles eran los principios que defendía Alamán? Él estaba de acuerdo con que era mejor el régimen centralista para el país, para poder pues pacificarlo y controlar mejor a todas las regiones. El catolicismo era considerado por Lucas Alamán y el Partido Conservador como la liga entre todos los mexicanos. No querían que hubiera tolerancia para ningún otro culto. Este fue un punto central que los dividió de los liberales, y también consideraban que la iglesia debería seguir teniendo el monopolio educativo para que no entraran ideas extrañas, y mantenerle el fuero a los militares y también a los clérigos. El lema pues era religión y fueros de los diferentes alzamientos de quienes tenían esta posición política. Además del Tiempo, ya habíamos mencionado que el Universal fue uno de sus órganos difusores, y pues él sin duda va a ser el ideólogo más importante del conservadurismo en México de la primera mitad del siglo XIX. Cuando él muere, quien ocupará su lugar será Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, que primero fue obispo y después arzobispo de México, y que tendrá un papel decisivo en la intervención francesa y el Segundo Imperio. Y ahora veamos, pues con todo este bagaje, porque no es lo mismo escribir de política desde pues nuestro gabinete de investigación a escribir de política cuando se ha sido protagonista de la política. ¿Y qué es lo primero que escribe Alamán? Pues es un ensayo sobre las causas de la decadencia de la minería en la Nueva España, que fue publicado en España.
Después hace un dictamen sobre el ramo de minería que presenta en las Cortes de Cádiz, cuando se restablece, bueno, las Cortes españolas, cuando se restablece la Constitución de Cádiz. Y en 1844, de 44 a 49, escribe sus primeras disertaciones sobre la historia de la República Mexicana en 3 volúmenes, y después su historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en 1808 hasta el tiempo presente en que él escribe, que es 1852. Hay que destacar cuál era su idea de lo que debería de hacer el historiador. Y él dice que el principio que invariablemente le ha guiado es presentar la verdad basada en los documentos históricos. Y pues él busca que su trabajo dé por resultado que la generación venidera de mexicanos sea más cauta, o sea, que no repita los errores que se habían hecho anteriormente, y que si logra ese fin, pues se dará por bien servido. Las disertaciones sobre la historia de la República Mexicana, pues se dan cuenta de los acontecimientos que él considera, pues obviamente son un antes y un después, que es desde la conquista hasta 1808. Y pues dice que considera importante reducir en un pequeño espacio esa parte pues fundamental de su vida, de lo que él ha visto y de la vida del país, y que va a dar cuenta de las consecuencias que ha tenido pues la conquista y la independencia, y que no va a ocultar los crímenes de la conquista y tampoco callará las ventajas que ha producido. Esto pues nos deja muchas reflexiones. También dice que no hay error más común en la historia que pretender calificar los sucesos de los siglos pasados por ideas del presente, como si fuera dado a un individuo cambiar de un golpe las opiniones, y que las costumbres pues no son hechas por un hombre superior, sino por el resultado de muchas acciones en una generación. Y pues en cuanto a la conquista, dice que sí que se ha trazado, las conquistas se trazan con sangre, y si esta fue innecesaria, pues se verá en los resultados de la misma. Y su otra obra, su obra cumbre, pues es la historia de México desde 1808 hasta la época presente. Y ahí habla, pues hace una crítica de la guerra insurgente, en donde se mezcla religión con asesinato y saqueo, y que hay muchos textos a los que evidentemente está criticando, de escritores que han dado historias novelas, o quiere decir noveladas, que realmente han tergiversado la historia.
disimulado las malas acciones o exaltado pues las glorias. Él considera que la posteridad será la que dirá pues la última palabra con justicia sobre todos estos hechos, y él dice que por toda su participación en la vida pública de México ha podido penetrar en ella y que pocos hombres hay que tengan esos conocimientos. Por eso considera que su obligación de escribir la obra, ya que todos los que vivieron estos hechos pues están desapareciendo. Y saber la verdad histórica pues es importante, pues como ese dicho que se repite tanto de que el que no conoce su historia pues va a repetir los errores del pasado. Esto es lo que también pues Alamán quería evitar. Pues la obra de este estadista e historiador va a tener una gran repercusión en la historiografía mexicana, y por eso también hay que destacar qué pasó con algunas de las instituciones, con una en particular que él fundó, que fue el Archivo General y Público de México, que hoy lleva el nombre del Archivo General de la Nación, y que pues primero estuvo en lo que era Palacio Virreinal y se convirtió en Palacio Nacional con la independencia, y se conservó ahí hasta que pues no cabían ahí los documentos y se pasaron al antiguo Palacio de Comunicaciones, hoy Museo Nacional de Arte, y después se tuvo la idea pues errónea, lamentablemente, de pasarlo al Palacio Negro de Lecumberri, esta antigua penitenciaría modelo construida por Porfirio Díaz y que se llamó Palacio Negro cuando se desbordó el canal del desagüe y se pintaron de negro todos sus muros. Esto pues fue alertado por el Consejo Internacional de Archivos, señalando que en un edificio panóptico no se podía poner un archivo porque cada brazo tenía una orientación diferente y por lo tanto no se podía tener la temperatura y humedad adecuada para que se conservaran los documentos. Esto sin saber el Consejo Internacional de Archivos, que dicho sea de paso, fue fundado por un mexicano, Jaime Torres Bodet, cuando presidió UNESCO, y su sede se encuentra en Versalles. Y lo que pasó, pues fue una tragedia, porque este edificio hecho para penitenciaría se ubicó en lo que era una cuenca, un terreno arcilloso, la cuenca de San Lázaro, y entonces cada brazo se hundía en diferente forma. Es más, el edificio está más de 1,5 metros por debajo del nivel de la calle. Así estaba desde que yo tuve el privilegio de dirigirlo. Yo quise sacarlo de Lecumberri, pero hubo todo un movimiento político en contra de que se saliera de ahí, porque les gustó la frase de que en donde antes se había vigilado a los infractores de la ley, ahora se iba a vigilar al Estado. Pero pues así se perdieron
muchos documentos muy valiosos y lo que es muy triste es que se perdió todo el expediente del Banco del Avío de Lucas Alamán. Esto es muy triste porque habiendo sido él el fundador del Archivo General y Público de México, por haberlo puesto en un lugar inadecuado, se desapareció en 1996. Afortunadamente, pues los documentos del del Archivo de Relaciones Exteriores, el Archivo Genaro Estrada, pues fue sacado del estacionamiento de la torre de Tlatelolco, en donde se había ubicado originalmente, junto a las calderas, y gracias al canciller Fernando Solana, quien también fue consejero del Centro de Estudios de Historia de México, pues se pudo hacer el edificio triangular frente a la torre de Tlatelolco, donde se hizo una bóveda adecuada para salvar los documentos, y ahí se encuentran pues los archivos de las acciones de Lucas Alamán como canciller de México. Y el archivo personal de Lucas Alamán, pues originalmente los apoderados, la familia Noriega, pues buscó dónde depositarlos para que no pues fueran de acceso público. Solamente, como decía yo, habían sido consultados por el historiador José C. Valadez, que hizo la obra que hemos comentado, Lucas Alamán, estadista e historiador, y pues primero pensó entregarlos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lamentablemente no contaron con los recursos para adquirirlo, y el Centro de Estudios de Historia de México, originalmente CARSO, ahora Fundación Carlos Slim, pues tuvo ahí uno de sus miembros, don Ricardo García Sáenz, la idea de que estos documentos que muchas veces se iban al extranjero de grandes personajes de la historia de México, por falta de espacio y de condiciones adecuadas en el Archivo General de la Nación, o por falta de presupuesto, como fue el caso del Archivo General Estrada de la Cancillería Mexicana, debían conservarse en México y ponerse al acceso de los investigadores mexicanos. Y entonces propuso pues al centro presidido por el ingeniero don Julio Gutiérrez que se rescataran estos archivos. Y fue así que en 1994 el Centro de Estudios de Historia de México adquirió el archivo Lucas Alamán, compuesto de 2,283 legajos, que hoy, gracias a su digitalización, está al alcance de investigadores nacionales y extranjeros a través de la página del Centro de Estudios Históricos. Y hay que recordar lo dicho por Lucas Alamán sobre la utilidad de la historia, que consiste en conocer estos hechos y los influjos que van teniendo en nuestro presente. Así, pues el pasado da luces para comprender nuestro presente y actuar en él. Y escribió en uno de sus últimos textos: examinemos en la historia de nuestros errores las causas que nos han hecho cometerlos. Séanos útil la experiencia de lo pasado y busquemos con esta luz el camino para conducirnos con mejor acierto
en lo venidero, reformando las actuales instituciones, teniendo para esto a la vista lo que en ellas haya bueno y conveniente, y variando todo lo que es impracticable, defectuoso, débil o perjudicial. Lucas Alamán. Pues muchísimas gracias por su atención y estaré pendiente de sus preguntas y comentarios para poderlas responder.